Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast sobre poner voces muy mal, como podéis ver. Bienvenidas a este programa, personitas roleras. Hoy, como habréis visto en el título, porque siempre presentamos el tema así como con sorpresa, pero lo sabéis desde el principio, lo hemos llamado Voces en el Rol. Y como veis, va de poner voces, ¿no? Cosa que yo digo ya desde este minuto 1 y seguramente desarrollaré el programa, se me da muy mal. Pero tengo la compañía de 3 personitas de nuestros contertulios habituales que se les da bastante mejor y que van a hablar de este temita que nos apasiona. Me acompañan, por ejemplo, Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo este programa voy a poner un acento de Cádiz que se me va a salir un montón de bien, porque en realidad yo soy de Burgos. Maravilla. Oye, que no había computado eso. ¿Quién es de Burgos, Luis? Anda ya, ¿no? El primer chiste malo de la noche. Es que me hubiera molado porque te iba a decir que no sabes que Cádiz existe en Fading Sans. No sé si te has fijado en el mapa de Fading Sí, Sans. me fijé. Sí, pues tenéis una raza alienígena muy peculiar por allí. Y lo que no sé si pondrán esas voces. Pero esa voy a sondear. Qué pena, me hubiera molado que fueras de Burgos. Había ahí una narrativa muy interesante. Hoy está guapísimo. Qué chiste más malo, por favor. Como veis, nos conocemos muy íntimamente todos los componentes del programa. También habéis oído a Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estaba de voces? Pues no sabéis lo que habéis hecho. Ya veo. Yo tengo un registro desde Albinas Ardillas hasta pasando por... Bueno, ya hablaremos. Muy bien. Bueno, ¿qué caja hemos abierto? No lo he dicho, estoy muy contento porque hacía tiempo que no venía por aquí y vamos, pues qué contento estoy. Qué contento estoy. Y habéis oído reírse ya a Valle, que ha estado haciendo de todo lo que no ha venido Tony, ha venido Valle últimamente, por suerte. Sí, yo me he propuesto este año encabezar el ranking de participación en La Voz de la Mesa. Es mi propósito de 2024 y lo estoy consiguiendo. Así que hoy hablaremos de voces a ver qué tal. Que es estupendo que tú puedas, porque igual nuestros oyentes no lo saben, pero lo que hacemos es, pues cuando puede uno viene y ya está. Y lo que pasa es que pues a veces la vida atrapa y cuesta mucho cuadrar. De hecho, pues por ejemplo, sabemos que Sofía y Geray, que tenía muchas ganas de grabar, pues ahora por suerte les están teniendo muchas cosas buenas que les impiden venirse. Seguro que algunas nos la cuentan por aquí. Y lo mismo, pues, Juan, Paula, o ya gente que no ha venido todavía esta temporada, como Antonio de Egipto y su estrenada paternidad, Rafa, Fali, Andy, bueno, pues cuando quieran, aquí estaremos. Bueno, vamos a hablar de voces. Lo primero, vamos a preguntarle, yo creo que a Tony, ¿qué es una voz? Bueno, madre mía. Yo creo que la voz es aquello que nos caracteriza a los humanos, porque no creo que los animales tengan voz, ¿vale? Tienen otro tipo de voz, pero como tal no tienen voz. Es aquello que emite la forma en la que emitimos sonidos y tienen un timbre, un tono y unos armónicos, cada uno diferentes dependiendo de la persona. Y así es como yo definiría la voz. Muy bien. También lo definiría como un programa de televisión donde la gente compite por cantar, pero no sé si se emite porque estoy un poco desfasado en ese sentido y entonces también sería una buena definición. O también un podcast sobre juegos de rol, ¿no? Claro, luego depende de qué sea la voz, porque efectivamente. Claro. Muy bien. Si la voz desde la mesa puede hacer toc o todo lo que nosotros decimos. ¿Y qué tiene que ver la voz o las voces y los juegos de rol? Bueno, pues yo creo que dentro del apartado de dirección tiene un peso y dentro del apartado de juego tiene otro peso, aunque similar pero diferente, ¿no? Yo creo que la voz y su modulación o cambios o uso viene a meternos más dentro de la inmersión, que en otro programa también hemos trabajado esto, de las partidas. Y puede ser una buena herramienta o puede ser un destarife total si no lo usas como toca. En eso soy experto. En usar más las herramientas. Y bueno, pues la pregunta obvia es ¿qué experiencia tenéis los demás pues con las voces en el rol? No sé, por ejemplo, Luis. Hay que poner voces. Es una broma recurrente que tengo
con mi querido amigo David, que siempre que aparece la frase de bueno, pero tú juegas al rol o vamos a jugar rol, no sé qué, siempre aparece la frase de pero poniendo voces o sin poner voces. A lo que siempre respondo que hay que poner voces, porque es mucho más divertido. Hay que poner voces siempre. Yo pongo muchas voces cuando dirijo, cuando, lo que ha comentado antes Tony, cuando juegas sueles poner solamente una voz, que es la de tu personaje, aunque se va diluyendo, ¿no? Conforme va pasando la partida, hasta que al final terminas hablando como tú, al menos en mi caso, pero cuando dirijo yo pongo muchas voces. Cuando estoy en jornadas y eso, termino con la garganta fatal, porque además de forzar la voz, porque no se escucha bien, porque hay mucho ruido y tal, pero además de poner la voz del típico goblin, del típico guardia, del típico señor, del típico noble, del típico enano, bueno, que sí. Sí, además que yo siempre... Tirar de falsete duele. Hombre, claro. Y además que yo siempre he sido súper caricato desde que era pequeño, pues a mí eso de poner voces es que me encanta. Y en tu caso, Valle, ¿tú estás en el team voces? Totalmente. A mí me encanta poner voces, me encanta poner acentos, unas veces con más o con menos éxito, pero soy muy, muy, muy fan. Tengo experiencia tanto dirigiendo como de jugadora, ya no solamente de poner... Sí que es verdad que a lo mejor como jugadora, la manera de... O sea, lo que es la voz en sí, tirar de falsete, como decía Antonio, en mi caso, intentar agravar la voz, no lo hago. Sí tiro más de acento. Por ejemplo, si soy de una nacionalidad concreta, sí que lo intento poner, aunque a todo el mundo, alguien lo manejará mejor, pero a todo el mundo, al que más, al que menos, se nos acaba yendo al ruso. Portugués, igual portugués, ¿eh? También a veces el portugués es un idioma trampa que acabas cayendo ahí. Pero como directora, team voces, por supuesto, para que cada personaje tenga su personalidad. Es que, es verdad, yo he empezado diciendo, porque a mí voces no, pero en el fondo no porque no las crea conveniente, al contrario, compro mucho lo que estáis diciendo, sino porque no se me dan bien. Y quizás ahí podríamos tener un primer tema de conversación, que es, ¿a poner voces se nace o se hace? ¿Qué pensáis? Pues yo creo que hay dos barreras ahí. La primera es la barrera de, mira, no creo que se me dé bien o no me gusta o incluso me da vergüenza. Yo puedo dirigir todo lo que tú quieras, pero no te puedo poner una voz nasal en el momento porque o no me sale o creo que va a quedar ridículo, ¿no? Y luego la siguiente, hay una cuestión que se puede entrenar o no, que es la habilidad. O sea, estamos hablando de que poner voces a veces, en ciertos casos, el acento es menos, a lo mejor, pero en voces que puedes agravar la voz o aflautarla o hacer un falsete o algo por el estilo, ya depende del conocimiento que tengas de la capacidad vocal y de tu capacidad de modular la voz, ¿no? Que eso pues, normalmente no se nace, pero hay gente que sin querer lo ha entrenado durante su vida y hay gente que lo sabe hacer, claro, porque bueno, tienes habilidad. Entonces hay un poco de las dos cosas. Y sobre todo en eso. Y luego el tema de los acentos yo creo que también tiene que ver mucho con cómo sabemos imitar. Cuanto más sabes imitar, más... Porque estamos hablando de poner voces y estamos llevándolo como a los dos extremos, ¿no? Poner un acento como muy cerrado o poner, exacto, como una modulación muy abierta. Pero a lo mejor poner voces yo podría entenderlo que es un deje, un pequeño, un siseo que hables así como si, ¿sabes? O un poco de gangoso, que no tiene por qué ser totalmente, no tiene que ser un chiste de Arévalo. O ese deje, como por ejemplo el deje que tengo yo, que no puedo pronunciar la R de forma congénita. Pues eso es algo que se podría imitar para mí. Si alguien lo imitara también sería como poner una voz, porque es como poner un acento. Entonces hay como yo creo que hay muchos matices de poner voces. Y yo creo que siempre utilizarlo es fácil para todo el mundo si lo quiere hacer, porque hay algún nicho en el que te puedes sentir cómodo, creo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿En vuestro caso ha sido más aprendido, natural? Yo creo que primero hay que vencer esa vergüenza inicial, ¿no? Porque poner voces tiene un punto ahí de hacer algo que tú no estás acostumbrado y claro, da un poquito de vergüencilla poner la primera voz que no es tu propia voz para hacer un personaje con el que van a dialogar los jugadores y no tiene, en el caso de ser director de juego, y además de que estás improvisando o lo que sea, el diálogo que sea, tienes que poner una voz que no es la tuya, ¿no? Aparte también, primero creo yo que hay que vencer esa vergüenza inicial
lo que decía Tony también de saber modular y saber utilizar lo que al fin y al cabo es un instrumento musical. De eso los cantantes pues saben mucho, ¿no? Que es un instrumento musical que tenemos todos nosotros y que hay que saber utilizarlo. Y que tiene muchísimas posibilidades y tal, ¿no? Eso lo sabrán mejor los cantantes, mucho mejor que yo. Entonces, yo creo que se nace porque hay muchas personas que tendrán mucha más habilidad innata, pero yo creo que hay una gran parte de se hace, ¿no? Como tú estabas preguntando antes. Primero, hay que hacer ese sorpaso de la vergüenza y vencerla, y después, pues, bueno, poquito a poco, pues, ir buscando esos registros diferentes, ¿no? Que podemos tener en la voz para hacer diferentes. Y sobre todo, una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, acuérdate 2 horas después, cuando vuelve a aparecer ese PNJ, ¿qué voz le pusiste? ¿Cómo hablaba? Porque al final, al menos en mi caso, todos terminan hablando con la misma voz estúpida que se me venga a la cabeza y no sabe, y después no se sabe quién es quién porque todos hablan igual. Eso es que eso es claro, eso es clave. Sí. Eso es clave. Por poner hacer un cuadernito, registro de voces. El Goblin número 2 habla así, el posadero habla tal. Mira, voy a decir 2 anécdotas, porque esto, claro, siempre ya nos llevamos al campo de la experiencia de anécdota. Una es con Inspectres, que sabéis que es un juego que aquí sacamos recurrentemente porque, bueno, pues nos gusta, bueno, a mí por lo menos me gusta mucho. Y yo en Inspectres, siempre que hago una partida, cada jefe, o sea, cada persona que hace el encargo, tiene siempre una personalidad más o menos definida por la tabla aleatoria esa que sale, y yo le pongo una voz diferente. Entonces, ya cuando he jugado varias partidas es, oye, pero esta no era la voz de la ricachona que tenía su reggaetón sonando por las paredes o cosa por el estilo, ¿no? Entonces era como... ¿no? Y la segunda anécdota es que estamos jugando al Descent, que no tiene nada de rol, ¿vale? Esto es la cosa, es más Dungeons and Dragons, perdón. Estoy jugando al Descent y pues por alguna casualidad me ha tocado ser el lector oficial de la tablet donde se van pasando los personajes. Claro, para que no lo lea yo en tono plano, pues empecé con la tontería de que cada personaje tiene una voz y un acento diferente. Bueno, la cuestión es que ahora yo no puedo leer sin poner ese acento, porque claro, el resto de la mesa me dice, oye, espera, ¿qué está ocurriendo aquí? Que no sabemos quién está hablando. Entonces, claro, pues si es esta señora tiene que hablar así, si es este lagarto, pues si le pusiste que hablaba como un señor de Ghana, pues tiene que intentar hablar como un señor de Ghana. Y así llevo un mare magnum que, claro, cuando participan 4 en una conversación, yo no sé dónde estoy. Yo no sé quién soy. En esto referido a las voces, algo que puede ser bueno y creo que se parece a un consejo que dimos hace un programa o 2, era tener un registro de la voz, ¿no? O sea, igual grabarte un momento en tu grupo de Telegram donde solo estás tú o de WhatsApp de fulanito Domínguez, habla así y tal, ¿no? Para acordarte la próxima vez, ¿no? Eso requiere igual ser más organizado de lo que, por ejemplo, somos muchos directores del juego. Pero bueno, hay que dar consejo. Exacto. Hay que dejar el tip que es lo bien, es esto. Otra cosa es lo que hagamos nosotros, claro. Claro, es un poco para que los discípulos superen al maestro, para que tiene que dejarse cosas pendientes, ¿sí, no? Eso sí. Igual. Y vale, sí, creo que en general estáis defendiendo todos nosotros el que se puede aprender. ¿Dónde aprendo? ¿Dónde me matriculo? ¿En la escuela de voces de Xavier? A ver, es que yo creo que hay muchos trucos para cambiar la voz sin necesidad. Por ejemplo, como decía Luis, los cantantes aprenden a modular su registro, a controlar la cantidad de aire que sale en cada momento. Yo, por ejemplo, en mi caso, para eso soy malísima. Cambiar el registro. Además, tengo este tono chillón, me cuesta mucho grabarlo y hacerlo más chillón puede ser muy desagradable. Entonces, yo tiro más de otro tipo de recursos. Por ejemplo, cambiar la velocidad a la hora de hablar, el ritmo. Y quieras que no, yo hablo muy rápido. Si intento hacer lo que hable más pausado, soy capaz de que salga algo más grave. Pero si hablo más rápido, pues al final me acabo yendo a mi tono natural, que es el chillón. Y luego están los maravillosos vídeos de YouTube en la que te dan consejos sobre acentos de cada país. La semana pasada, hace 15 días, jugamos el one shot de la cena de Cult. Yo era Rafael, no sé si conocéis esa historia. Y yo, claro, era Rafael el patriarca. Y estuve 3 días escuchando vídeos en cubano, escuchando consejos en cubano, y en el último momento me arrepentí, porque como el cubano es un acento al que no estoy muy familiarizada, no
no tengo mucho contacto directo, no conozco a nadie que hable cubano, mis referencias son pues en televisión y demás, tenía miedo que al pensar en maldad se me fuese a hablar en cubano, porque era Rafael, era el patriarca y tenía que pensar en maldad. Entonces lo deseché, pero hay muchos recursos que sin irte a la escuela que decías antes de Pepito Pérez para aprender a cambiar la voz, en la que sí puedes hacer voces distintas sin ir a lo que a mi parecer es más difícil, que es el intentar modular con la salida del aire. A mí me has abierto un cielo y posibilidad de intervenir más de lo que yo pensaba, que es efectivamente, no solo con poner voces, sino si intentamos poner voces en un sentido amplio, como puede ser eso, el manejo de los tiempos, de la cadencia de la voz, el tono de la voz, susurrar, etcétera. En eso sí que me siento más cómodo, pero porque a mí me frena mucho y posiblemente a alguna persona más que nos esté oyendo le pasará esto, era lo de, pues es que si me pongo a hacer un cubano va a quedar muy gracioso, o si me pongo a hacer un chino, o voy a quedar bordeando el racismo, que eso tampoco es deseoso. Sí. Sí, bueno, esa es otra historia, ¿no? Que si vamos a hacer los acentos, yo en la recomendación de los acentos, aparte de lo que ha dicho Valle, que me parece estupendo, por ejemplo, a veces con encontrar 4 o 5 palabras muy características de esa jerga o de ese, pues estamos hablando de cubano, pues, me lo invento y va a caer el racismo de nuevo, pero dices muy yayo, ¿no? Pues sabes que es algo que muy concreto o ese tipo de cosas que coges de ellos, a lo mejor no te hace falta emular un acento tal cual y ya va a quedar como que estás en eso, ¿no? O incluso no son en todos los momentos. En el off-roll hablas normal, obviamente, o todo el tiempo, yo qué sé, para ir metiéndote todo lo que puedas en ese acento. Pero otra forma, lo que bien dices, las cadencias, los susurros. Hay una leyenda, ¿no? No sé si es leyenda o verdad, que cuando se escribió todo lo de la Dragonlance, el personaje que llevaba es Raistlin, o Raistlin, o como lo llaméis vosotros, al principio de las partidas no le hacían caso cuando hablaba. En plan, estoy diciendo esto y no me estés haciendo caso. Vale, pues a partir de ahora voy a hablar susurrando. Y entonces, para que me escuchéis, si queréis que diga algo y me entendáis, voy a susurrar todas las partidas. Y a partir de ahí, cuando se creó el personaje para las novelas, el personaje siempre habla bajito, siempre habla como voz muy queda y tal, no sé cuántos, y es porque, bueno, pues que lo he hecho del personaje. Y entonces eso también es una fórmula. Yo no conocía esa anécdota. Sí, pues no sé si es verdad, me la he soñado o es una leyenda, pero sé que en mi cabeza pulula y por ahí ya se quedó. Y luego, por ejemplo, hay juegos que lo llevan a la práctica de una forma más o menos acertada. Dungeon Grow Classics, por ejemplo, hay un tipo de mago que solo puede hablar en susurros, porque en el momento en que habla un poco más alto, ejecuta los hechizos. O sea, para hacer hechizos tiene que hablar a voz normal. Y cuanto más grita, el hechizo más poderoso es. Claro, eso te lo puedes llevar como que estoy gritando en la partida, o yo, por ejemplo, llevé ese mago y efectivamente cuando hablaba, pues hablaba así, cuando pues, tenía que soltar un hechizo, pues bueno, aquello era Arde Troya con Santiago. Y algo parecido, había un juego que para mí es maravilloso y lo he jugado de los mejores recuerdos que tengo, que es Gañanes. El juego de Gañanes tenía una habilidad que era vocear. Y efectivamente, si querías rolear vocear, pues oye, tira a vocear, venga. ¿Es pues tan de Cuenca eso? Claro, efectivamente. De Gañanes iba de eso. ¿De Cuenca? Gañanes, vaya, es un juego que te pega dirigir en el canal. Yo lo conocía y he abierto mucho los ojos, gente del podcast que no nos veis, nosotros sí nos vemos, he abierto mucho los ojos cuando Tony ha dicho Gañanes. Gañanes. Pues te voy a decir que la verdad es que tengo buenos recuerdos por ese juego, porque las partidas eran muy divertidas, pero sobre todo porque jugábamos con una hogaza de pan, una botella de vino tinto y chorizo y fuete encima de la mesa. Muy de Cuenca. Claro, hombre. Para mí fue el mejor de los juegos de esa saga. Hago inciso, pues por ejemplo, que Valle no lo conocía. Hace muchos años, pues Ludotecnia, la editorial sacó unos juegos, quería demostrar que se pueden hacer juegos de rol muy baratos. Entonces sacó unos juegos de rol muy chiquititos, en un formato súper reducido, imaginaos un libro de bolsillo, pero además de pocas páginas, que los vendían, creo que era a 3,50 €, ¿no? Ponía de estantería uno. Sí, yo creo que eran 3 €. Yo tengo los dos primeros, que me los compré en sus momentos, pero no sé dónde están. Tengo el Gañanes y el Dogfight. Por ejemplo, el que Tony está enseñando a la cámara es Mininos en la Sombra, que era un nombre que homenajeaba a Mutantes en la Sombra, que era un mítico de ludotecnia. Pues el primero de todos era Gañanes, que la portada tú veías y parecía un elfo oscuro o algo así, armado, pero si te fijabas,
llevaba una gorra de la Caja Rural. Y un entrecejo, por favor. Está muy difuminado. Está muy difuminado. Y el juego era, evidentemente, de llevar personas de pueblo, la imagen bucólica pastoril que tenemos del pueblo y hacer aventuras de pueblo. Algunas con elementos fantásticos o no. Sí, Era un juego de risa bastante chulo, sí. Y todo era el Brindlebull Day tan de moda, pero viene a la española con su... Sí. Y si no recuerdo mal, el juego entero, el libro entero estaba escrito en gañán. Sí. Yo lo tengo, no me acuerdo dónde lo tengo. Yo lo tengo. Sí. Lo llamaban un juguete de rol épico rural, que acabo de hacer el fact-checking. Mira, le voy a mandar la entrada en la Roleropedia a Valle para que lo pueda mirar más adelante y se fascina. Me encanta. Por cierto, ahora Antonio ha abierto ahí una opción chula que sería jugar haciendo un crossover de gañanes con Miguel Dudbey de, pues esos señoras que vuelven al pueblo a resolver un crimen. Claro. Yo que ahora me estoy viendo la última temporada del pueblo, lo tengo ahí, digamos, totalmente en la cabeza. Es tal cual. Mira, y ya que habéis sacado lo de Brindlebull Bay, gañanes y demás, otra manera de poner voces siempre es intentar pensar en una persona que nos pille en un rango de edad muy distinto. Muy bien. Siempre cuando pensamos a niños intentamos lo infantilizamos todo, el acento, la pronunciación, ese... A mí, por ejemplo, hago mucho de Dustin de Stranger Things, es ese SEO. O irte a persona mayor, que por ejemplo, lo tengo que decir porque la mejor persona que he visto yo haciendo de persona mayor es Robert, mi pareja. Cuando hace de señora mayor, no de señor, de señora mayor, eso no tiene desperdicio ninguno. Y al final es pues eso, metes un PNJ que le subes el rango de edad o le bajas el rango de edad al tuyo y de manera natural, creo, si tuviese que pensar cómo lo hago, no lo sé cómo lo hago, pero te sale. O sea, acabas pensando, nos salen de manera natural y es también un truco pues para poner PNJs que se diferencien del resto. A mí me dicen, sobre todo de partidas medievales, que personajes que mi zona de confort de poner voces, que intento a veces, son los kobolds, los goblins y los enanos gully especialmente. Los gullies, la ¿no? raza de Dragonlance. Sí. Bueno, pues ahí tendréis que jugar conmigo para comprobarlo algún día. Claro. Por supuesto. A mí me dicen que salen muy bien los Byzantis de Strahd. Mira cómo ha buscado el circunflejo para no caer en tema de las raciales. Muy bien. No hay que caer en tema racial ninguno. Muy bien. Volviendo al tema de las voces, algo que yo tengo en la cabeza pensando sobre lo que estáis contando y decidme si estoy de acuerdo o no, no sé. Es que creo que a veces la familiaridad con la mesa de juego dificulta lo de las voces si no las has puesto desde el principio. Porque yo a veces en jornadas veo que llega alguien que no conozco y empieza a poner voces y nos animamos todos más. Mientras que si yo voy a mi mesa habitual y ven que un día empieza a poner acentos, me miran con cara de ¿qué haces, pavo, que te has tomado hoy? ¿No? Si tú no lo haces nunca. Entonces, no sé, romper esa barrera me parece importante. Sí, creo que es la zona de confort. Es decir, normalmente dentro de nuestro grupo a lo mejor nos da más vergüenza hacer algo que no hacemos habitualmente, y porque a lo mejor creemos que nos van a juzgar. Y esto no entra solo dentro de poner voces, entra dentro de, pues yo nunca dirijo este tipo de partidas, pero voy a elegirlo porque me apetece. Igual ser un chasco, pero oye, tengo derecho también a intentarlo, ¿no? Y entonces creo que lo de las voces, además, como implica como algo como de mucha atención sobre nuestra persona, porque no es la abertura que estamos haciendo, pero aquí está sobre nuestra persona, nos tienen que mirar. Creo que es bastante, pero yo lo recomiendo, porque por una premisa bastante sencilla, sobre todo en el nivel de la inmersión, tanto como jugadores como dirección, sobre todo como jugador incluso. Normalmente cuando oímos la voz de alguien, asimilamos automáticamente muchas ideas porque sabemos quién es, qué persona es, y va a ser más difícil hacer que esta persona es otro personaje, es John Doe, ¿vale? Porque, claro, estoy viendo a Tony, está hablando la voz de Tony y me está diciendo, incluso usando expresiones que usa Tony, con lo cual enseguida es Tony. Así que o ese personaje está muy marcado por otras historias, porque tiene una personalidad muy concreta, o si modifico su voz, en el momento que lleguemos a que escucho la voz y estoy escuchando a John Doe, ¿no? Esto lo hemos hablado con la música en muchas ocasiones, lo hemos hablado con aspectos del personaje y la voz es seguramente el más sencillo.
de grabar a fuego en la gente, porque a lo mejor alguien no se está fijando en ti, que tu personaje tiene una muletilla o que tu personaje no sé cuántos, ¿no? Pero si tiene una voz muy concreta y característica, enseguida le vas a taladrar el cerebro y va a asociarlo a tu personaje. Y esto puede ser muy, muy bueno, sobre todo para partidas tipo one-shots, que no hay una larga progresión de personaje, cosas por el estilo. Claro, a mí me pasa al contrario. Yo, en mi mesa, cuando juego con amigos, no me da vergüenza poner voces, y cuando estoy en una jornada, me da más cositas. Lo termino haciendo igual. Pero si tengo esa barrera inicial de como estás con más gente, hay otras mesas, yo tengo esa barrera de vergüencita que en una jornada, que no me pasa cuando estoy con mis amigos. ¿Y tú, Valle, qué piensas de esto? Aunque sé que tú de jornadas eso no, pero la familiaridad, tú que juegas con mucha gente distinta en el canal y eso. Yo es que tengo un problema. Es que no tengo vergüenza. No tengo vergüenza. De hecho, la primera vez que puse un acento, llevaba jugando poquísimo. Yo creo que llevaba meses. No llevaba un año. Y vino a dirigirnos un one shot David Rolero Viejo. Y era ambientado en Granada. Y él es granaíno. Y yo le dije, te pido perdón de antemano, pero es que me está apeteciendo mucho. O sea, yo veo a Lola y necesito que Lola hable con acento de Granada. Y me dijo, no, siéntete libre, tal. Digo, lo siento por sí. Porque, a ver, el riesgo de poner voces o poner el acento es que se te puede desmadrar. Entonces, como no tengo vergüenza ninguna, David me dijo, adelante, sin problema. Y era la primera vez que jugaba con él. De hecho, era la primera vez que interactuaba con él. Y me siento cómoda con gente de confianza como con gente que acabo de conocer. O sea, no tengo problema ninguno. Lo que sí que a lo mejor sí que es en confianza, a lo mejor sí que acaba más en risas, porque ya los estoy viendo que me están mirando de madre mía la que estás liando, claro, o tal. Y se acaba siendo más desmadre. Quizás en mi caso, cuando hay exceso de confianza, se acaba en menos vergüenza todavía y ya me da igual, es una escena dramática y me estoy riendo porque esto ha empezado en granadino y ha acabado en ruso. En ruso, claro. Como siempre, eso es. Y vosotros entonces, porque creo que esto está implícito, ¿las voces creéis que ayudan a sentirse como el personaje? Porque, claro, me resulta difícil pensar en poner voces y hablar en tercera persona, ¿no? Que esto, mucha gente que juega prefiere hablar en tercera persona, voy y le digo, o en segunda o tal, no pone la voz del personaje y dice, oye tú, sino le digo que se venga. Pues yo creo que cuando pones voz te implica ya, ¿no? Claro, si pones voces, yo lo asocio directamente con primera persona. A menos que esté, no sé, que se me ocurra algo así en el momento de jugar, tanto como director como jugador, de algo, no sé, ahora mismo no se me ocurre, pero que esté en tercera persona y hable como, no sé, a lo mejor haciendo un flashback o algo así. Pero sí, poner voces automáticamente te pone en el puesto de mando en primera persona de lo que estás narrando, y creo que te ayuda a una inmersión más profunda, ¿no? en la partida y en la narración. Sí, prácticamente es obligatorio. De todas formas, jugad a hablarle al máster con vuestra voz de mentira. Probad, no sé. Quiero decir, yo lo he hecho en jornadas en ambos sentidos. Un poco cogiendo el hilo anterior y con esto lo he hecho en ambos sentidos. Una, porque cuando veo que en unas jornadas tengo que dirigir yo, pongo voces, vamos, segurísimo. Porque además ves un salto, diría cualitativo, a lo mejor la expresión no es la correcta, pero en la mesa de estar, hay gente desconocida sentada mirándote en plan, vamos a ver qué va a pasar aquí y no sé quién es el de enfrente, pero este señor está haciendo ya el garrulo con esta voz que a lo mejor está muy bien impostada dentro de la partida, pero y bueno, ya está rompiendo la tensión. Bueno, pues vale, vamos a relajarnos, y como jugador igual. Yo me acuerdo que en las últimas Zaragoza Rolea que estuve ahí con vosotros, lo primero que hice fue hacer un cubano, justo, y en una partida que no estaba muy claro cuántos jugadores, si había jugadores suficientes, y fue al final jugadores ahí al montón porque no se llenaba partida, pero bueno, nos metimos y estaba la cosa como un poco tensa, pues sabíamos que iba a jugar. Y yo dije, bueno, pues nada, aquí a poner la voz de cubano, y en el momento ya todo, pues la gente se relajó, empezó a poner sus voces o a hacer sus historias y funcionó bastante bien. Entonces, animaos a poner voces, a hablarle al máster con voces. Incluso para jornadas viene, este es un truco que os voy a dar, que a mí me ha servido, igual creéis que soy un monstruo. A veces en jornadas nos podemos encontrar con jugadores difíciles.
Hay tanto como compañeros que son jugadores, como si tú eres un director y estás teniendo un jugador. Entonces, y un truco que uso es que como le estoy poniendo solamente una voz, un acento a mi personaje, cuando quiero decirle algo al personaje del jugador difícil o a ese jugador directamente, lo que hago es hablar con esa voz nueva. Y entonces es imposible, o nunca me ha ocurrido que se lo tomen a mal. Porque se creen que le está hablando el personaje del rol. En lugar del Tony tonto de las narices que tengo delante. ¿Vale? Y eso me ha funcionado 10 de 10. Entonces, este es el truco, ¿vale? Cuando tengáis un jugador difícil, hablarle con la voz de vuestro personaje, no se lo va a llevar al personaje, se lo va a llevar al rol. Y encima, seguramente le estés diciendo algo de lo normal, ¿no? En plan, cállate, pero o sea, estoy diciendo, atende, no sé qué, y ya tomamos. ¿Vale? Este es mi truco. Y me ha funcionado siempre, ¿eh? Buen truco. Vale. La noto. Sí, es un truco majete, sí. Es como subcontratar la bronca, ¿no? Por algo así. Sí. Yo no sigo. Ha sido el cubano. Es aquí Ezequiel, que quieres que le haga. Claro. Muy bien. Pues entonces tenemos por un lado lo que son poner voces, que luego quiero volver sobre ello, y luego hemos dado un poquito por encima algunos consejos para quien se le dé mal esta parte de poner esa entonación y demás, que sería jugar con la cadencia, jugar con el vocabulario, algún otro consejo. El volumen. Vamos a hacer todo. El volumen, pero que sea mesa friendly, ¿no? No que te oigan los de la mesa al lado de te quieres callar ya. Sí, claro, hombre, siempre lo he hablado. El primer recurso de las partidas de terror en mesa es dar un golpe en la mesa y pegar un grito eventual. Siempre que se pueda, que todo esté claro, dentro de las normas de convivencia básicas que establecidas. Pero, y hablar muy bajito, hablar muy despacio. Por ejemplo, la voz se puede acompañar, para mi gusto, estoy monopolizando un poco esto, pero perdóname. La voz, por ejemplo, se puede acompañar de una cuestión física, por ejemplo, meter la cabeza entre las manos y hablar ahí de forma casi ahogada para que la gente se desespere y no genere una sensación de frustración en la gente, claro, porque estamos entrando en esa línea, ¿no? O una cosa muy alegre, puedes acompañar una voz alegre, acelerada, y a dar vueltas alrededor de la mesa o acercarte mucho a un jugador, siempre que se pueda, siempre acordaos de estas reglas básicas de convivencia. Vale, cosas que a lo mejor en la parte jugando online pues es más difícil, pero que bueno, que se podría hacer. En lo físico lo podemos explotar bastante. La voz puede acompañarse de estos gestos. Sí, de hecho, ahora que has mencionado esto, se me han ocurrido dos ideas. Una, que muchas veces usamos el corrillo, el susurrar al oído como director de juego, ¿no? Como para decirle a un jugador una información confidencial, cuando tiene más utilidad dentro de partida, ¿no? O sea, ante un jugador que le susurra a otro, no le digo en voz baja, sino que se lo diga en voz baja y ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, todo esto que estás diciendo me ha remitido mucho a las partidas online, porque ahí, claro, como pierdes gran parte de los gestos, todos, si juegas en cámara además, la voz se vuelve especialmente importante, claro. Claro, efectivamente. Y luego cada uno que juegue un poco con las cosas que sabe hacer, con la voz. Todos sabemos hacer algo, carraspear, rascarnos el paladar, yo qué sé, hacer un sonido más gutural. Siempre sabes hacer algún ruido que puede ser más desquiciante o más característico. Bueno, pues explótalo. Cuando llegue el momento lo explotas. Eso es. E incluir algún tic verbal también. Claro. Muy bien. Muy chulos estos. Sobre el vocabulario lo he mencionado muy de pasado antes, pero no quería estar sin hacer un consejo que es fijaros muy bien que no hagáis siempre el mismo recorte de vocabulario. Es decir, yo veo que cuando, por ejemplo, soy director y muy fácilmente hago un PNJ que tiene un vocabulario más limitado, yo qué sé, estás en un sitio donde la gente no tiene escolarización y tal. Pero luego, cuando los jugadores juegan, son todos súper cultos sus personajes. Es decir, que no hay una correspondencia entre los puntos de habilidad porque el que se sabe una palabra la usa su personaje, ¿no? Que a veces hay que refrenarse eso también, ¿no? Y decir, oye, mi personaje no sabría esta palabra, o al contrario, mi personaje es muy cretino y voy a mirarme 4 palabras del diccionario súper raras y voy a estar diciendo, yo qué sé, albuginio y no sé qué todo el día. Pues así. Sí, bueno, entramos en el debate de si te haces un personaje con más inteligencia que la que tienes tú, lo puedes interpretar. Bueno, estamos en esa... Claro. En esa historia. Es un debate viejo, sí. Pero no, voy a decir la verdad. Hacer un personaje que es menos inteligente que tú también es difícil, porque tú no sabes cómo es alguien que es menos inteligente, ¿sabes? Estamos entrando en un momento ahí es como unas tierras raras que no podemos llegar y que al final caemos siempre en prejuicios. Y voy a romper una lanza en favor de esto.
No creo que sea tan horrendo caer un prejuicio siempre que no sea con una cuestión de abusar, ofender, ¿vale? Si hay que a veces caer un poquito en el prejuicio, pues desde el ámbito humorístico o que lo estás intentando. Esto es como que yo no hablo inglés porque no lo hablo bien. Bueno, pero es que al principio hay que hablar las cosas mal para poder practicar, ¿no? Entonces nunca vas a hablar inglés si no hablas mal desde el principio y la vergüenza es un problema. Entonces, con el tema de los prejuicios, pues vale, a veces vamos a caer en dejes, tú lo hablas, pues estás haciendo del chino y al final lo que habla es con la L y eso no es correcto a lo mejor, ¿no? Pero si a lo mejor escuchas un par de frases en chino, vas a encontrar que realmente el deje no es la L, porque es a lo mejor articular los verbos raros. O no articularlos directamente, o sea, unos tiempos verbales porque no existan, porque ellos no tienen tiempos verbales, por ejemplo, o subir acentos y bajarlos como ellos tienen 4, pues jugar con eso, ¿vale? Pues de lo que hablamos ahí es de estereotipos, ¿no? Y es verdad que los estereotipos se le quita esa parte de prejuicio, ¿no? Esa parte negativa, es decir, un estereotipo lo tenemos, porque de hecho los estereotipos hoy en día en el rol están súper implantados. Se llaman clase de personajes, se llaman aspectos, claro. Son todo arquetipos, ¿no? Y entonces la idea, ¿no? Si luego es un guerrero en D&D, claro que te puedes poner la inteligencia más alta, pero el resto de la mesa no va a esperar que seas tú el que les lea el libro, sino el que les casque con la espada, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. En ámbito rolero se podría ser habilidades raciales, ¿no? Si hablamos de estereotipos o prejuicios de habilidades raciales. Y yo os voy dando preguntas porque ya os digo, en este tema me considero muy, muy novato, pero vosotros preguntad cosas también o aportad lo que queráis, ¿eh? Hemos hablado de eso, de consejos para el que no quiere poner voces, pero el que quiere jugar más, aprender más con estas vocecillas, por ejemplo, ¿qué le recomendaríais que se fijase? A mí se me ocurre pues versiones originales de películas y de series, lo primero, ¿no? Como para ver ahí. O gente que hable en castellano, pero que no sea hispanoparlante o que tenga justo el acento que quiere imitar, ¿no? Pues hemos dicho, acento de Burgos, pues escuchas a Luis y ya está. A mí me resulta una fuente de inspiración, es un poco raro, pero en las películas, cuando ves una película doblada, la voz que pone el doblador cuando está doblando a un personaje que no, o sea, que es de otro idioma. Típico ejemplo de, pues, por ejemplo, Van Helsing en la película de Drácula de Coppola, que el doblador, y claro, lo pondría también Anthony Hopkins en versión original, pero el doblador pone ese acento un poco así como alemán, ¿no? Que tiene, y también el doblador de Gary Oldman, ese acento así como rumano, ¿no? Y los dobladores tienen eso también muy... Yo creo que para fijarnos y tomar inspiración de eso, a mí me parece muy útil. Sí, de hecho, pues si Geray está escuchando este programa y quiere comentar... claro, estaba pensando en él precisamente, sí. De doblaje, que nos cuente algo en los comentarios. Y nuestros oyentes lo pueden venir a escuchar y leer en iVoox, por ejemplo. Qué guay. Pues, ¿algún otro sitio donde creéis que se pueda documentar o que recomendéis? Vaya, ¿vas a decir algo? No, estaba pensando. Mientras piensas, yo iba a decir un poco lo que ha dicho Luis, pero yo, por ejemplo, lo que he usado alguna vez es audiolibros. No a escuchar uno concreto, sino escuchar cómo ponen las diferentes voces para ver cómo una misma persona, si hace la misma narración, cambia. Qué chulo. Que me parece que es algo asequible para una persona de a pie, ¿vale? Que no es algo como un doblado, que aunque los audiolibros normalmente están narrados por gente bastante profesional, no hacen cambios por una cuestión, entiendo que logística, una cuestión de práctica, no hacen cambios muy locos, o sea que me parece muy interesante como para fijar dos personajes. Y luego otra cosa que tienen buenos audiolibros y que se puede llevar a cualquier cosa es que eliminan el componente visual. Solo escuchas. Y eso es bastante interesante. Entonces, y me parece especialmente útil para directores de juego, ¿no? Para las personas que dirigen. Sí. Porque solo que ponen más voces distintas en una misma... ¿no? El tipo soliloquio que no son dos, que son tres personas, pero estás haciendo tú solo. Porque claro, ahí hay una... Bueno, pues eso. Y luego que te pongas cualquier cosa que tenga un componente sonoro, obviamente, y que no lo veas, solo lo escuches. Y te centres en escuchar. Esto es como la música. Cuando empiezas a aprender música y empiezas a escuchar, tú escuchas una melodía, pero tú te pones a escuchar cuando intentas aprender y dices, vale, esto es el bajo, esto está la melodía por el fondo, aquí estás oyendo un coro. Eso se adquiere, eso se practica.
Pues lo mismo, tú te quitas todos los sentidos, ¿no? Menos el que quieres potenciar. Esto es un poco que lo puedes hacer el día a día. Dices, oye, mira, 5 minutitos, voy a escuchar esta canción, a ver si detecto dónde está sonando la guitarra, dónde está la melodía. Aquí dice que hay un trombón, a ver dónde está ese trombón. Pues está aquí el trombón, pues lo he escuchado. Pues es igual con las voces. ¿Qué matices, qué diferencias? ¿Qué hace que este mismo doblador pueda, dices, vale, el de, por ejemplo, el magnífico Pepe Mediavilla del doblador de Gandalf? ¿Qué hace que pueda ser Gandalf y que pueda ser Magneto y que, aunque la persona sea la misma, sabes que está escuchando? Bueno, ¿qué narices hacía este señor? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que esto ya es meterse un poco en, ¡ay, voy a ser el maestro de las voces! Tampoco, son 5 o 10 minutos y poco a poco vas a coger recursos, si los quieres usar, claro. Claro, además, me está gustando mucho esto que estáis aportando porque me estáis haciendo ver como algo mucho más realizable. Porque antes, al menos a la gente que veo que pone voces muy molonas, siempre veo que o tienen formación en ello o se les da de forma natural y pocas veces lo podían traducir a consejos concretos, ¿no? Entonces, a mí esto, que sepáis que me está molando mucho. Más consejillos que podáis tener. A ver, yo voy a dar uno desde mi completa y total ignorancia, que seguramente Geray podría aportar mucho más, ya que él trabaja con su voz. Pero al fin y al cabo, si nos centramos en lo que es modular nuestro tono de voz, es una habilidad. Y como habilidad que es, se puede ensayar. Entonces, como consejo, que yo lo he hecho para alguna vez que he intentado cambiar voz, es buscarte en tu día a día. Yo hablo mucho sola, no sé si el resto lo hacéis, yo hablo mucho sola. Bueno. Buscar un registro y fijarte en qué has hecho. Al fin y al cabo es respiración, no es lo mismo que respires con el plexo solar, que vayas hasta la boca del estómago. Ver cómo has, en ese momento que has hablado, qué has hecho que te ha gustado e ir ensayándolo. Anda, pues mira, pues es que resulta que para hacerlo más grave he hablado con el aire desde el estómago y lo he ido dejando salir poco a poco. Por ejemplo, que hablo desde total desconocimiento e ignorancia. Pues cuando encuentres un registro que veas que es distinto, fijarte en lo que has hecho y no hace falta que sea en partida, que puedas ir, como decía Tony, pues igual que escuchas 5 minutos, que puedas dedicar 5 minutos a hablar tú solo en tu casa con ese registro de voz. Al final es una habilidad que se va a ir quedando, si la ensayas, se te va a ir quedando y te va a acabar saliendo de manera natural. Y si no hablas solo, háblale a tu familia y a tus gatos o a tus perros. No pasa nada, te van a comprender. Con voces diferentes. Ya te quieren. Pero además, si lo haces con tu familia, no avises de lo que estás haciendo. No, claro. Háblale con voces diferentes y déjalos ahí, que se queden con la... Yo alguna vez le he pedido a mi madre la merienda cantando, claro. Claro. Y me ha dicho, ¿cómo no te voy a hacer la merienda? O con acento ruso. Con acento ruso también. Sí, alguna vez también, puede ser. Sí. De hecho, yo pensaba que a veces cuando, pues en una partida tengo pensado con PNJ, pues hago algún soliloquio especial, pero a veces me lo preparo un poquito, pienso algunas frases, las ensayo mínimamente, pues claro, esto con el uso de la voz, pues todavía mejor, ¿no? No quiere decir que los jugadores no vayan a interactuar, claro, pero sí que muchas veces los PNJs tienes el momento de dar un poco de chapita y luego ya interactúa, pues igual si esa chapa te la preparas un poco, pues luego te es más fácil que el resto del diálogo lo hagas con la proyección, la intensidad, no es lo mismo. Un discurso épico no tiene épica si tu voz no la tiene épica. Ya has jugado al máster, porque el discurso puede ser magnífico, pero si no hay una transmisión ahí de intensidad, de tonos y de fuerza, pues no va a llegar, ¿no? De hecho, yo creo que ahí hay una entramos dentro del campo de la interpretación, obviamente, y hace que el juego sea mucho más inmersivo. Y aunque no uses las voces siempre, pero si en ciertos momentos, por ejemplo, lo que ha hecho Pedro me parece magnífico, has ensayado que si llegan a este punto, pues se van a encontrar con una bravata, no sé cuántos, pues ahí es el momento de usar la voz. The power. Y power. Luego... si hay algún cierto tipo de voz que sabes que no vas a lograr o directamente no lo quieres intentar, en el rol online hay un beneficio que es que hay aplicaciones de moduladores de voz. Como por ejemplo, yo suelo utilizar uno mucho que es el efecto de hablar por teléfono. Eso, por mucho que seas un hacha con las voces, no lo vas a conseguir, ese eco, ese tal. Entonces, bueno, también el rol online te da ese... No sé si en presencial sería posible implementarlo, no sé.
Bueno, de alguna manera. en presencial te pones con la manita así o coges el móvil haciendo el tonto. O como en una partida que tenemos una foto que estábamos jugando al rastro con 2 vasos. Cogimos un vaso y 2 vasos, uno en la boca y otro en la oreja, y estábamos simulando el otro jugador, que era mi hermano también, con 2 vasitos y haciendo el tonto, claro, porque... Mira, el gesto de la mano. De lo que se trata. El gesto de la mano es un poco lo de acompañar la voz de gestos, ¿no? Por contar otra anécdota, porque así soy yo. Me acuerdo que en una partida éramos no me acuerdo si era Icons o bueno, alguna de estas superhéroes. Y claro, teníamos algunos poderes mentales que podíamos hablar con la mente. Y no se nos ocurrió otra cosa que cuando al primer jugador dijo, ya, pero si lo digo con la mente. Entonces hizo así, se puso el gesto de la manita del teléfono típica, pero en la frente. Y dijimos, ¿tú estás mal de la cabeza? Pero luego, mira, nos hizo como gracia y se quedó, claro. Voy a dar un último consejo que se me ha ocurrido y, bueno, consejo que creo que se puede compaginar y hacemos así publicidad de otro podcast que no es tan famoso como el nuestro, pero que funciona. Hay un programa llamado Nadie Sabe Nada. Ah, sí, me suena. Me suena. Lo hacen un par de chavales que están empezando. Llevan poco, pero lo hacen con mucha ilusión. Bueno, pues Buena Fuente y Berto hacen un programón de humor donde parte de su gracia es hacer personajes. Y te cambian los timbres como quieren. Y ellos no creo que se lo tomen, son profesionales, por supuestísimo, pero no creo que se lo tomen muy, muy en serio, o hayan practicado en su momento, porque a veces son personajes que, bueno, pues mira, ya los tienen muy, muy prefijados y siempre recurren a ellos. También es una opción, ¿eh? No podemos hacer infinitos personajes. Te asientas, como decía Valle, en 4 cosas o 5 que te se te dan bien y vas explorando a partir de ahí. Son magníficos, ¿eh? A mí me inspiran para hacer personajes. Magnífico ese podcast, ese programa. Yo tengo una pregunta que se me ocurrió antes. ¿Alguna vez os ha pasado poniendo voces, dirigiendo? No sé si podría pasar cuando estás jugando, creo que es muy poco probable, pero bueno, que tengas que haber llevado una conversación contigo mismo, contigo misma, entre 2 PNJ o incluso 3, y has tenido que ir cambiando de voz en la cena. ¿Tú solo? Sí. A mí no me ha pasado. O al menos que yo recuerde. A mí sí. He acabado con el esguince de garganta. Como mínimo. Como mínimo. Yo ahí cuando me ha tocado, sobre todo, pues he hecho más el uso del vocabulario, la entonación y tal, y mover la cabeza de un lado a otro para reflejar mejor pues que soy otro personaje. La técnica Gollum. Claro. Sí. Uno me ha hecho mucho por los roleros que interpretar varios PNJ a la vez. Muy bien. En mi caso, no me pasó sola. Voy a hacer muy feliz a Cristian porque va a tachar una X en el bingo de Witcher. Vuelve a ser mencionado. En esa partida que comastereamos Robert y yo, mi pareja, eran 2 PNJs hablando. Uno de ellos era un actor enano y a mí en el último momento se me ocurrió que fuese francés. Lo que desembocó, lo que decíamos antes, pues de la cercanía y la confianza. Los 2 en la misma habitación, de repente me puse a hablar en francés cayendo en muchos estereotipos, incluso escupiendo al hablar porque estaba enfadado el enano, y eso desembocó en que Robert le dio un ataque de risa, no podíamos seguir, yo me puse a hacer como los 2 PNJs a la vez, eso llegó a ser inviable, pero es una de las escenas que con más cariño recuerdo porque fue muy chulo. Qué guay. Hola. A mí me ha ocurrido bastantes veces, pero bueno, lo llevo bien, soy un payaso, natural. Las aventuras de Tony siempre dan para mucho. Sí. Aún nos queda un ratito, pero no quería que se acabe la cosa sin preguntaros un par de cosas. ¿Alguna voz en partida que os haya marcado de alguien, incluso si es algo retransmitido y que la gente pueda ver? Pues oye, estupendo, pero si no, pues no sé. Yo, por ejemplo, cuando empecé esta pregunta, me acordaba de una personita que suele dirigir en TDN y en Rolea, que es Rosa, suele dirigir Inspector, precisamente que ha hablado Tony. Ella siempre pone voces muy divertidas en Inspector, que es un juego de humor, entonces te diviertes mucho con ella. Es la primera que se me venía a la cabeza. Corroboro, sí.
yo tengo ahora mismo como 2 recuerdos muy bonitos de voces. Uno es de Mouseward, una partida que dirigí así en medio campañita, 10-15 sesiones, donde había una ardilla que era un PNJ, que al final pues era una ardilla que iba a estar en un momento dado, y la interpreté obviamente como la ardilla acelerada, así a lo rápido, ¿no? Y les cogió tanto cariño el personaje, o sea, los jugadores cogieron tanto cariño a ese personaje que al final, como era como el PNJ recurrente que de vez en cuando aparecía, hasta la escena partida final, donde hasta se sacrificaba por ellos, y vamos, yo creo que no he visto un entierro en una partida, y parte creo que era por la voz de ese personaje. Y otra muy reciente, porque estoy jugando Mechatron. Y Mechatron se presta mucho a poner voces. Para empezar, voz de robot. Hombre. Y entonces, no piu, 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 como o hablar en binario, sino la típica voz de robot que está hablando así. Vale, pues vamos, es una locura porque vamos todos así. Y además yo llevo un robot que es un robot de chatarra. Como son muy cabritos, los que juegan conmigo, en la partida han impostado que yo me cargo, no sé si está grabándose esto, lo dejo ahí en el aire porque Pedro ha abandonado la sala, es decir, que entiendo que no se está grabando. Y sí, hay un iconito, así que... ¿Sí? Vale, pues está grabando. Luego que lo corte o no, es cosa del directo. Me cargan módulos de lenguaje humano, de ese lenguaje humano que no conocemos porque no hemos visto ningún humano, estamos en Mechatron. Y entonces ahora, por ejemplo, me han cargado un módulo de hablar en japonés. Y entonces mi personaje, de vez en cuando, me busqué 4 o 5, menos mal que aquí en mi casa se escucha más anime que cosas en castellano, y entonces me he cogido 4 o 5 cosas que de vez en cuando mi personaje pues dice en japonés, claramente. Y la verdad es que está muy gracioso. Muy gracioso. También pusieron un módulo de insultos, pero aquí no lo voy a hablar. No lo voy a comentar, no, porque digamos para que me cancelen, pero de forma muy graciosa. Me cancelen con honor. Y Tony, ¿y en Mechatron ponéis voces? Que sé que sí, vamos. Pero yo sin parar. Ya digo, me cargan módulos de lenguaje, los muy cabritos. Y ahora pues el primero que me cargaron era... Yo era un robot de chatarra, entonces estoy fuera de toda jerarquía y yo no estoy ni nada. Entonces me cargan y ahora estoy con el japonés, claro. Entonces de vez en cuando estamos, no sé cuántos, o me endoxé. Por el estilo. O, no sé, cuando el otro día nos pegaron una paliza y mi robot estaba gritando en japonés, ayuda. Claro, me miraba y ¿qué dices? Lo que me habéis... Habérmelo cargado. Hombre. Y ella estaba comentando que justo me cargaron el módulo de insultos y pues fue muy divertido. Muy bien hecho la pregunta que ha denotado que me he caído. Bueno, lo hemos dejado patente, no te preocupes. Vale. Claro, porque he tenido un momento de duda de no saber si estaba hablando a Valle y a Luis, en plan, hola, mira. Claro, a ver, a Pedro se le había oído disperso, pero tanto como para apagar por no tener conectado. Claro. Bueno, es que mi ordenador interpreta si tengo que aportar al tema o no, entonces me cancela. Dice, mira, voy a ahorrar recursos el patrón. Yo en mi caso recuerdo 2 voces. Una de la primera partida que jugamos en serio, que fue cuando coincidimos en mesa con los que estamos hoy en día jugando prácticamente todos los findes. Álvaro es actor profesional. Jugamos Guamatse y era Alejandro. Y le puso una voz de embarazar. O sea, que teníamos a gente por el chat que solo llegaba para escuchar a Alejandro. Es la primera voz que recuerdo, además de Álvaro, que ahora ya se ha convertido en amigo. Y hay veces que le digo, a este personaje le pega voz a Alejandro, ponla. Y me dice, venga, va, lo intento. Y otra es en la aventura de Aquelarre que dirigí. Había un PNJ, la Alfonsa, que era el PNJ más importante, y la pensé tanto en mi cabeza que no pensé cómo hablaba, la pensé físicamente y lo que hacía. Y llegó la hora de que Alfonso abriese la boca y pensé, ¿y ahora qué digo? ¿Y cómo lo digo? Y me salió una cosa que cuando acabó la aventura me lo dijeron, no me lo quisieron decir antes, yo también lo pensé, se quedó muy Rajoy. Es la mejor señora. La recuerdo con mucho cariño, la Alfonsa, porque hablaba así. Fue lo primero que, claro, cuando dije, tengo que hablar, ¿cómo hablo? Abrí la boca y es lo que salió. Y dije, vale, ya se tiene que quedar así. Vaya, la has cagado. Podías haberte currado algo ¿Qué mejor. vas? Está chulo. Ya he hablado así en la primera sesión, ya se tiene que quedar así. Claro, ya Alfonso Forever. Uy, qué bien.
¿Ves? Alfonso podría ser un personaje de Gañanes. Tiene madera, punta madera. Totalmente. Era más vieja que la propia ciudad. Más vieja que la ciudad, más vieja que el mundo. Más vieja que el fuego, que decimos nosotros. Sí. Bueno, pues sí, habéis comentado toda esta parte. Yo la última cosa que os quería proponer era hacer un poco como casting de voces, es decir, para ayudar a nuestros oyentes a entender un poquito esto de poner voces, entonaciones, términos, etcétera, y sugeriros algunas criaturitas y que probaréis a ver cómo hablarían, ¿no? ¿Qué os parece? Venga, vamos a hacer un poco ridículo. Venga, claro que sí. Yo sé que tenéis dentro, seguro. Por ejemplo, por irnos a algo muy típico de la fantasía, un orco, ¿no? Hay que matar orcos que están atacando la mina, yo qué sé. ¿Qué voz tendría un orco? ¿Es inteligente o tonto? Venga, pues dos. Hay dos. Podemos hacer un orco Dos apopléjico. tipos de orcos, sí. Dice, en Forbidden Lands saqué un orco apopléjico, el pobre. Y entonces el primer orco que se encontraron creían que los orcos hablaban así y luego se encontraron no, si hablamos todo normal, porque sé que este le ha dado una apoplegia al pobre y entonces habla raro. Entonces no os metáis con esto, colega. ¿Cómo le haría un orco? Así, al tipo estereotipo, no sé, yo lo haría gutural, tirando de garganta. Bueno, eso es muy dragonesco, pero. O más, no sé, la verdad es que un orco yo lo haría normal. Lo haría un poco nasal. No sé, yo Una cosa como así haría yo. Eso es un buen orco, ¿eh? Yo tiraría más el estereotipo un poco ridículo de los orcos de 40.000, por ejemplo, y sería una voz así como ¡tenemos que matar a esos umis! Qué guay. ¿Y tú, Ayen? Yo me iría más al estilo de Luis, pero porque es lo único ronco que sé poner. Bueno, eso... Qué guay, mola un montón. ¿Y personajes tipo hada, gnomo, duende, cosas así más feéricas? ¿Tony? Un hada, un duende. Si cogiera un hada desde el punto de vista humorístico, posiblemente caería en lo pijo. Aflotaría la voz y algo así como, hola, sí, ¿cómo estás? Hola, sí. El hada pija. ¿Vale? Eso, el hada pija, ¿no? Pero si fuera un hada más, pues a lo mejor me lo llevaría dentro de mi voz. Algo muy suave, algo muy quedo, muy lento. Y que, pues eso, como abrazarte, llevarte así y deslizarte. O intentar hablar muy rápido si es un hada, un tipo pixie. Incluso poder dar un poco flautado, pero no mucho más porque si no sería estridente. Eso lo haría, un poco rápido. Sí. Un duendecillo también podría hablar así. Claro. ¿Tú, Ayen, quieres aportar algo a los duendes y hadas? Yo también le pondría voz chillona, porque al final si algo es chiquitito tiene una voz chiquitita. Eso sí es así. Sí. Como somos muy pequeñitos, tenemos que hablar con esas vocecitas. Exacto. ¡Guau, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y mira, ahora que voy a decir eso, por ejemplo, un perro parlante, no tipo Black Sat, sino, yo qué sé, un perro por no es algo más... Por un animal que hable, ¿no? Que es un animal más o menos conocido. Un perro parlante. Descolgaría la voz. Descolgaría así la mandíbula y hablaría como si fuera un perro. Y a lo mejor pues ya depende si es grande. Pues no sé, algo así. Descolgaría, me imaginaría si la boca mía fuera la de un perro, así como muy grande o grande o descolgada. Intentaría ladrar entre medias, ¿no? Es como si habla un gato. ¿Cómo habla un gato, no? Pues un gato yo lo hago gangoso, no sé por qué. Un gato. A mí nunca se me ha ocurrido así animales. Sí, pues yo los gatos, que los felínidos o cosas por el estilo, los hago gangosos. Así como hablando. Como si fuera un toque de... Como un poco así ladinos también. Se hablaría como si fuera un gato. Como imagino que habla un gato, porque luego los míos ya hacen miau todos. La mía hace prrr. Sí, Yo si fuese a un gato me haría más a ti, me rindo. Sí. Ese pequeño y a un perro, pues al final, pues lo que decíamos, los tic vocales, ir un perro calabando con la voz, los ladridos. Qué guay. Bueno, pues como esto ha sido un poco encerronas, ¿alguno que queréis destacar más que os haya ocurrido ahora? Pues me ocurren muchos malvados, pero no tira, a mí me da igual. Luego al final vas a acordarnos que se parecen todos, ¿eh? O sea, hay un momento y de bueno, el perro se parece al Gungan. No me gusta el Naboo. No nos gusta el Naboo. Me he ido al árbol, ¿no? Un ent o algo así, ¿no? Un árbol. Ahí la Tierra Media ha influido mucho. Ahí todo, pues toda caja torácica. Bueno, porque depende de qué árbol es. Es que, claro, ahí está la historia. En un árbol todos vamos al árbol. Bueno, pues
Piensa Claro, como claro, sí. Unco. Y si te habla rama viva, sería mucho más rápido. Claro, ¿no? Para lo que es un ent, claro. Claro. Sí, yo creo que ahí pues una voz como muy de dentro, una voz pausada, que tenga ahí un como de viejo, pero viejo sabio, ¿no? No viejo de pues, que no es que no sean sabios, pero Muy bien. Y por ejemplo, que sabemos que aquí hay mucho fan del Resurgir del Dragón, un hipótido, un hombre hipopótamo, como los narices. Madre mía. Un hipótido puede que hable con una voz claro, más llena, ¿no? habla con la boca muy grande. Sí. Hay una canción, yo no me acuerdo nunca, pero la tengo como grabada. Y es que no es ni de mi época, pero sé que hay un anuncio de pañales de hipopótamo. Joder, qué de años. Yo no la sé, pero en mi casa se ha cantado porque mis hermanas la han cantado. Y yo tengo Sí. ahí como que la voz de hipopótamo es esa. Y no me acuerdo, es que yo no había nacido, creo que con ese anuncio. Pero yo sé que eso existe. Y entonces, en mi mente, si hay que hablar con un hipopótamo, recurro a esa canción. Y hasta suena la música en mi cabeza, pero ahí voy. Pues hablar un hipopótamo, sí. Un hipopótamo, por ejemplo, que no fuera, que tuviera que tener un tono fino, yo no sabría hacerlo, no me metería en ese jardín. No, es que no existen, esos hipótidos no existen. No existe tanto. No. Efectivamente, igual que las cosas pequeñas tienen que tener una voz más de pito, pues los hipopótamos son grandes. La tienen que tener como si tuviese la boca llena. No, grande. Comiéndose un puchero. Un polvorón para poner la voz mejor, ¿no? Exacto. Estamos aquí hablando cosas de edad. Pues no nos hemos metido con los acentos, porque eso ya puede ser un sin Dios. Bueno. He bordeado el asunto. Muy bien, pues yo creo que en esto ya podemos despedirnos porque habéis sido unos artistas, mira, os aplaudo. Y seguro que hay alguien aplaudiendo por la calle mientras escucha y la gente mira raro de por qué este señor aplaude. Sí, que hay un auricular de esos. Luego, perdona, hay un truco que siempre funciona, que es hablar para adentro. No sé si lo habéis entendido. Que es como así. Sí. Pues cuidado con ese truco porque a veces como que cansa, pero oye, funciona muy bien para hablar para adentro como para poner una voz que te sale así como natural porque es como tú pero al revés. Como tú pero al revés. Pero hablar para adentro no es pensar, ¿eh? No, hablar para adentro no, hablar para adentro habla como allí. Hablar para adentro no es pensar, suena a la primera frase de una canción de Alejandro Sanz. La de que descartó. Algo así. Hablar para adentro. Esa está en la cara fe. En la maqueta, el productor dijo, sí, si la cambiamos, damos una vuelta. Y la dieron. Porque luego se la quedó Sergio Dalma, me parece. Claro, Sergio Dalma. La entonación que le estaba dando Sergio Dalma. Así de bien se me da poner voces, fíjate. Muy bien. Pues yo creo que estamos en el momento de la lección final o consejo último o lo que sea que queréis darle a nuestras personitas roleras que nos escuchan. Poner voces. Hay que poner voces en todas las partidas, hay que perder la vergüenza y poner todas las voces que se me ocurra. Y recordar, hay que apuntar en una libretita, en un papelito al lado de la pantalla, qué voz, con una notita o alguna clave o algo, qué voz tiene cada PNJ porque se olvida. Es que se olvida. Si pones voces, apúntatelo, ¿no? La versión rolera de él si bebes no conozcas. Muy bien. Valle, ¿qué quieres dar como consejo? Como consejo para esto de las voces o aplicable a cualquier entorno de la vida, podría ser que si quieres atreverte a poner voces y crees que no es lo tuyo, empieza con algo con lo que te sientas cómodo y ve haciendo cambios. Muy bien. Y Tony, ¿tú qué quieres decirle a nuestras personas roleras? Bueno, yo diría que, primero, que he aprendido con el programa de hoy, que hasta que el programa no me había dado cuenta de la importancia que le daba la voz dentro del juego. O sea, al estar aquí reflexionando y hablando y verbalizándolo, me he dado cuenta que le pongo bastante más importancia de la que yo creía o lo he sacado a manifiesto. Y eso me lleva a la reflexión o el consejo de siempre que probar o intentar probar cosas nuevas o intentar hablar de lo que se hace en partidas, aunque sea fuera, para ver qué le estás dando importancia y cómo puedes mejorarlo y aportar más. Eso está muy bien. Yo la verdad es que lo he dicho a lo largo del programa, me habéis abierto muchas cosas chulas. Es de estos programas que mola estar porque aprendes. Pero voy a decir, si has escuchado el programa y piensas esto no tiene nada que ver conmigo, esto no es lo mío, diría, mírate Alice is Missing, puede ser tu juego. Si lo de las voces no va contigo, ese puede ser tu juego. Averigua más sobre él.
Y con esto vamos a hacer el programa de hoy. Si os mola esto que hacemos, si os apetece haceros seguidores para saber cuándo subimos otros programas o incluso fans que nos apoyáis ahí con una pequeñita cantidad económica mensual que nos ayuda a pues, ir haciendo mejoras, hacer algún programa exclusivo, tenemos varios que podéis descubrir, pues encantado. Pagarnos un logopeda en un futuro, porque claro, ya habéis visto que Claro. no vamos a necesitar. Las claves de actuación para la gente que quiere molar chachi, pues estupendo. Y doy muchas gracias a Luis, a Tony y a Valle por haber estado aquí hoy. Gracias, personitas roleras. Gracias a todos y a Gracias. vosotros. Gracias a ti. Y nos escuchamos en el próximo programa de La Voz de la Mesa. Adiós. Hasta luego. Adiós.